Antes de iniciar con el video, te quiero agradecer por el apoyo que me das cada viernes y aprovecho para decirte que ya llegamos a los 10,000 suscriptores. Esto empezó como un simple proyecto y ahora se ha convertido en una parte muy importante de mi vida. De verdad, muchísimas gracias por formar parte de esta familia. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y lamentablemente si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado. El 10 de mayo de 2009, Rodrigo Rosenberg, un abogado rico y carismático de 47 años, salió a dar un paseo en bicicleta cerca de su casa en Guatemala, para ser más precisa, en la Avenida de las Américas. El abogado iba pedaleando por un carril auxiliar de bicicletas, pues todas las mañanas acostumbraba a ejercitarse antes de iniciar con sus labores. Pero esa mañana sería completamente diferente, cuando a eso de las 9:30 fue interceptado por unos hombres muy cerca de donde estaba el monumento al Papa Juan Pablo II. Al abogado no le dio ni tiempo de ver a sus atacadores, porque en milésimas de segundos, estos hombres le dieron un balazo en el rostro y 2 en el cuerpo. Su muerte fue instantánea. Muchos guatemaltecos fueron testigos de este asesinato, que marcó al país entero, pues hasta la fecha aseguran que aquel acto fue muy bien planeado para evitar algún fallo. Y es que pocas horas después de su asesinato, 150 discos compactos llegaron a manos de sus conocidos y a las redacciones de distintos medios de comunicación. En ellos apareció una grabación de nada más y nada menos que del abogado Rosenberg, sosteniendo de manera firme una frase que los guatemaltecos se saben de memoria. Esta era una muestra muy clara que Rosenberg ya sabía lo que le esperaba, pues su sentencia de muerte parecía que había sido provocada por un tercero, o podríamos decir, por más de un implicado. Y ojo, no estoy hablando de cualquier persona, sino de altos funcionarios del gobierno de Guatemala que tuvieron conflictos internos con el abogado. Sin embargo, este caso tiene más de una hipótesis. Una inspira temor y la otra confusión. Y conforme avance este caso te darás cuenta de cuánto misterio ronda este asesinato. Para conocer qué fue lo que detonó todo esto, vamos a retroceder el tiempo hasta el 18 de abril de 2009, exactamente con el asesinato de Kali Musa y de su hija Marjorie Musa. Kali Musa era un residente libanés que radicaba en Guatemala con su familia, pero una cosa llevaría a otra, cuando a Khalil se le hizo muy sencillo el difundir algunas irregularidades que involucraban a altos funcionarios del gobierno, asegurando que estaban coludidos en actos de corrupción. Entre ellos estaba el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, su esposa la primera dama, Sandra Torres, y el secretario privado de este, Gustavo Alejos. Las consecuencias no demoraron en llegar, cuando Musa comenzó a recibir amenazas de muerte en contra de cualquiera de sus seres queridos. Musa, al sentirse acechado, se acercó a su amigo y abogado Rosenberg para que éste lo asesorara y posteriormente lo representara en los tribunales. Pero Musa no llegaría a la primera audiencia cuando fue asesinado junto con su hija, quien mantenía una relación sentimental con el abogado. Esto comenzó una problemática que finalizó con palabras muy graves hacia los sospechosos, pues el abogado aseguraba que ellos eran los responsables de su muerte. Esto ya era algo serio, porque no se enfrentaba a cualquier persona, sino a gente poderosa. Pero eso no lo atemorizó, por el contrario, trató de hacerles justicia sin importar más. Esto presuntamente es lo que provocaría su sentencia de muerte, pues luego de involucrarse a fondo en el asesinato, comenzaría su martirio que iba acompañado de llamadas anónimas, donde le decían que pagaría por todo lo que había ocasionado, que conocían muy bien cuáles eran sus movimientos y de los suyos, y que sabían perfectamente cómo era el interior de su casa. Esto ya era personal, y no descansarían hasta que cumplieran con su cometido. Por un tiempo el abogado desapareció de la lente pública, y de lo último que se supo fue de su asesinato.
Como era una persona conocida, algunos medios comenzaron a difundir el video del abogado, y fue en ese momento que muchas personas se indignaron y compartían la idea que el crimen era encabezado por el mandatario y su esposa. Esto causó una crisis política en el país a mediados de 2009, que orilló a que los ciudadanos marcharan para exigir justicia y la renuncia del presidente. Por obvias razones, ningún implicado hizo lo que el pueblo exigía, sino hasta que los ánimos bajaran un poco, tiempo en que el presidente aprovechó para deslindarse de tales actos, tanto de Musa como de Rosenberg. Pero lo que sí estaba en sus manos era iniciar con las investigaciones, y si los guatemaltecos querían respuestas, entonces las tendrían, aunque no eran las que querían escuchar. La contraparte llegó 7 meses después del asesinato, cuando el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Carlos Castresana, apoyado en las averiguaciones entregadas por la policía y el Ministerio Público, expresó que el abogado, al momento en que grabó el material, estaba en un proceso de huida a ninguna parte y que sufría una intensa depresión por la muerte de su madre, el asesinato de su cliente y de su hija Marjorie Musa, con quien, como ya te lo había anticipado, sostenía una relación sentimental, y por si esto fuera poco, enfrentaba un proceso de divorcio que lo había llevado a una fatal economía. El jefe de la comisión afirmó que él era un ser humano respetable y honorable, pero que su situación lo habría llevado a perder la cabeza y a planear su propio homicidio para llamar la atención. De acuerdo con las investigaciones, al confiscar el celular del abogado Rosenberg, se encontraron con varias llamadas realizadas a 2 números en particular. Al investigar a fondo, se enteraron que pertenecían a sus íntimos amigos y primos de la exesposa de Rosenberg, los hermanos Francisco José Ramón y José Estuardo Valdés Pais, con quienes había sostenido una plática de que alguien había tratado de extorsionarlo y que si no accedía a sus peticiones, lo mataría. Finalizando la supuesta charla con las siguientes palabras: según la comisión, Rosenberg y los hermanos Valdés Pais habían planeado el asesinato, ya que al analizar las llamadas, encontraron una que fue realizada el día del homicidio, a las 7:10 horas. En ella Rosenberg le daba instrucciones al posible sicario de dónde encontrar a la víctima, haciéndole alusión a las calles por las que pasaría en una bicicleta de montaña y vestido con ropa deportiva. Pero lo que los sicarios desconocían es que quien los había contratado sería el mismo que asesinarían. Otra irregularidad que fue hallada hacía hincapié a las amenazas que recibió Rosenberg días antes, mismas que se realizaban desde teléfonos celulares que, según la comisión, fueron adquiridos por el guardaespaldas bajo las órdenes de Rosenberg, y lo más impactante es que el rastreo de las mismas provenían de la residencia del abogado. Evidentemente, todas las pruebas fueron presentadas para corroborar las declaraciones que aseguraban los testigos. Entre ellas había unas diapositivas con las grabaciones que fueron tomadas por las cámaras de seguridad, y por cierto, en ese instante se identificó al propietario del auto. Sin embargo, en las imágenes presentadas, no se encontró ninguna que mostrara la forma en cómo lo habían asesinado, ni una sola. Además de esto, se revisaron algunos documentos que encontraron en la propiedad del abogado, siendo pieza fundamental en la investigación un cheque que envió el exministro de Comunicaciones por una cantidad de 40,000. Él se lo entregaría a la secretaria de Rosenberg y ella a su vez se lo daría a los hermanos Valdés Pais. Pero claro, todo sería con la mayor discreción posible. Cuando los hermanos lo tuvieron en sus manos, este no fue cambiado. Así que la comisión intuyó que los Valdés Pais pagaron de su propio dinero a los sicarios y posteriormente buscarían la forma de endosarlo. Muchos comentarios en contra y a favor de los hermanos no tardaron,
Pero aún quedaba una duda. Si de los hermanos se presumía su inocencia, entonces ¿por qué ambos se habían dado la fuga cuando se difundió esto? Para las autoridades esto era una muestra clara de culpabilidad. No había otra razón. Pero sin duda la evidencia más importante tenía que ser presentada. El video del que te mencioné al inicio fue grabado el día 7 de mayo de 2009, es decir, 3 días antes de su asesinato. En dicho video, el abogado hace mención de diversos negocios fraudulentos que involucraban al presidente, a su esposa y a su secretario privado, los mismos sospechosos del asesinato de Khalil Musa. La historia al final es una historia como la que hemos vivido demasiado en Guatemala. Es la misma historia que hemos estado oyendo y repitiendo en los últimos años. Y los guatemaltecos seguimos sin hacer nada porque ya no hay que hacer, porque no podemos hacer nada, porque yo qué puedo hacer, pues tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo y la única razón y la única forma de hacer algo es finalmente decir lo que todos sabemos. Yo puedo hablar en esta oportunidad. Todos estamos enterados de cuando asesinan a alguien más, cuando la señora en carretera Vista Hermosa, el muchacho que salió de la universidad. Pero en mi caso, yo tengo conocimiento directo. Tengo los documentos que demuestran cómo el cobarde y asesino de Gustavo Alejos, ayudado por Gregorio Valdés, y con el pleno consentimiento y conocimiento de causa de Álvaro Colón y su esposa Sandra de Colón, se acercan con un guatemalteco correcto, un guatemalteco que ha hecho todo su dinero, hizo todo su dinero a base de trabajo invirtiendo en Guatemala. Siempre oímos que hay un complot en contra del gobierno. Esta es una realidad. Están las cartas, están los documentos. Este contenido fue solicitado por 2 de sus amigos, Luis Mendizábal y por el periodista Mario David García, mismos que le convencieron de protegerse por si algo le llegara a pasar. Las investigaciones realizadas por la comisión sostuvieron algo a favor del abogado, revelando que no había motivo alguno para que Rosenberg perjudicara políticamente al presidente y a su esposa, pero de quien informaron que estaba implicado en el caso, aunque era por otros motivos, era de Luis Mendizábal, ya que existían pruebas que este hombre había tratado de cerrar algunos contratos con el gobierno, pero que estos fueron cancelados, sin ninguna explicación. Así que el comisionado indagó que si había alguien que podría pensar en una venganza para afectar la imagen del presidente y de su esposa, era Luis Mendizábal, mas no el abogado. Lo más extraño es que después de que se dio a conocer lo anterior, todos y cada uno de los contratos fueron reanudados. Una vez que la Fiscalía comenzó a atar cabos, el caso pasó a manos de los tribunales de justicia, quienes trataron de buscar más pruebas para llegar a una conclusión. ¿Y qué fue lo que consiguieron? Pues encarcelar por 38 años a los hombres que habían sido contratados, a cambio de dinero. ¿Pero por quién? En efecto, por Rodrigo Rosenberg. El Tribunal Primero de Alto Riesgo de Guatemala concluyó que el abogado había planeado su asesinato, con ayuda de los hermanos Valdés Pais, para supuestamente perjudicar a los implicados en muchos sentidos. Por supuesto que tras una ardua investigación, los sospechosos más importantes fueron liberados de toda acusación y borrados de todo expediente. Así de sencillo fue para ellos. Se calcula que la comisión contó con un equipo de 300 investigadores de Guatemala, Latinoamérica y Europa, un lujo que ni el mismo Ministerio Público o el organismo judicial pueden contar por falta de recursos, pero tratándose del mandatario del país, de la primera dama y de su secretario privado, no podían hacer menos. Y para agregar un dato más, el fiscal general Amílcar Velázquez Zárate, quien colaboró muy de cerca, aseguró que quienes aportaron datos, a su consideración erróneas, actuaron de manera irresponsable para desviar la atención, y solo por eso
fueron procesados por falso testimonio. ¿Qué piensas sobre este caso? ¿Crees que en realidad planeó su asesinato como la comisión lo dio a conocer? ¿O se trató de un plan vengativo por parte de una autoridad para acabar con un opositor? Este caso tiene muchas hipótesis, lo que lo hace muy complicado de resolver. Pero imaginando lo que las personas son capaces de hacer, no debemos descartar ninguna de ellas. No porque tenga complejo de héroe, no porque tenga y no hubiera tenido ningún deseo de morirme. Tengo 4 divinos hijos. Tengo el mejor hermano que la vida me pudo haber dado. Tengo maravillosos amigos. Y vivo en Guatemala y he trabajado toda mi vida aquí porque es mi país. No tengo ningún deseo, o no tenía ningún deseo de morir por nada. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. Aprovecho para enviarle un fuerte abrazo hasta Guatemala, a Arturo Hernández Velasco, ya que este video fue gracias a su sugerencia. El video lo podrás encontrar cada viernes en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.